Rec- Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar. Tenemos para ustedes, para la familia Sicor, para todos ustedes. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en este webinar llamado Coaching Educativo como herramienta para potencializar el aprendizaje. ¿De acuerdo? Este es uno de los webinars, es el primer webinar que estamos organizando en el año en la familia Sicor, con la intención de poder compartir con ustedes pues la experiencia de nuestros colaboradores en los centros evaluadores, de diferentes instituciones, personas de alto prestigio en el tema de capacitación, coaching y enseñanza, como es el caso del día de hoy con nuestro ponente Martín Fernández Díez. Y la intención es, como les mencionaba, mejorar todo lo que es el sistema educativo, ayudar con las capacitaciones, ayudar con el coaching, a través de la certificación de estándares como el conocer, por un ejemplo, ¿no? En la familia Sicor, pues siempre busca traer eventos de calidad y el día de hoy no es la excepción. Así que si me permiten, vamos a presentar al ponente que tenemos con nosotros el día de hoy. El maestro Martín Gerardo Fernández Díez es de nacionalidad mexicana y española, es licenciado en Administración de Empresas por parte de la UAM. Tiene un posgrado en recursos humanos en la Universidad La Salle, especialista en gestión de recursos humanos en España, certificado en consultoría en negocios en la Cámara Nacional de Consultoría. También tiene un posgrado en desarrollo organizacional en la Universidad de Monterrey, certificado como coach ontológico en Coachville, España, el grado de Coach Elite, certificado como formador profesional, certificado en el Instituto Europeo de Formación de Formadores, también esto en España, un máster en coaching en PNL e intervención sistemática de Madrid, España, certificados en coaching ejecutivo coaching estudio en Reino Unido, certificado como coach educativo en Argentina, también es agente de la Secretaría del Trabajo como capacitador externo y certificado ante la SEP y Conocer en múltiples estándares de conocer, como son el 217, el que se refiere a la capacitación, impartir cursos de capacitación de manera presencial, como es el 1307, que es ejecutar sesiones de coaching, el 204, para evaluar las competencias laborales, el 076, el coaching transformacional, que es el 0234, los servicios de consultoría, que es el 0249, trabajo en equipo, que es el 0554, comunicación efectiva 0553, condiciones de seguridad y higiene, que es el 0391, ventas consultivas, que es el 104, atención y servicio al cliente, que es el 305, y administración de personas y organizaciones, que es el 04. Además de que recientemente se ha certificado también en la metodología STEAM, que este es el 1353. Pero no solo se ha dedicado a certificarse, a tener la parte de capacitación y estar muy bien preparado para poder apoyar a los colaboradores de las diferentes organizaciones a las cuales les sirve, sino que también ha decidido ir un paso más. Martín nos ha hecho un gran trabajo en la parte del coaching educativo y es por eso que también ha ayudado a desarrollar el estándar S1410. Este estándar es un estándar de gestión de procesos de coaching educativo que también está avalado por la SEP y está trabajando muy de la mano con Martín para poder ir desarrollando toda esta parte de coaching educativo. Entonces, como les mencionaba, tenemos un ponente muy preparado el día de hoy que nos va a poder ayudar. Hablando un poquito de su experiencia laboral, pues ya tiene más de 30 años en el área de recursos humanos, ocupando diferentes posiciones ejecutivas en diferentes empresas muy importantes. Desde el año 1996 se dedica a la formación y a la consultoría integral en gestión y desarrollo de personas, organizaciones, a empresas de prestigio. Ha participado como consultor y líder de proyectos de diseño y estrategia e implementación de sistemas de colaboración y gestión para optimizar la efectividad organizacional a través de la capital en organizaciones, en las organizaciones. En el ámbito público ha trabajado en el Ayuntamiento de Mérida y en el gobierno del estado de Yucatán, así como en el municipio de Soledad en Cancún, Quintana Roo y en León, Guanajuato. Hoy por hoy es presidente de la Asociación Iberoamericana de Formación y Certificación, AIFIC, con presencia en España, México y Estados Unidos, Costa Rica, Salvador, Colombia y Chile.
Adicionalmente al IPIC, es un centro de formación y evaluación de competencias de la Red Nacional de Conocer. Es representante para México y Latinoamérica del Instituto Europeo de Formación de Formadores con sede en España y ha impartido cientos de talleres y asesorías a empresas en México, Costa Rica, El Salvador y Colombia. Y como instructor invitado en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. Hablamos de México, Costa Rica. Ha impartido diferentes cátedras en todo lo que involucra el entorno de desarrollo organizacional, capacitación, recursos humanos, en diferentes universidades como la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Anáhuac y la UNITEC aquí en México. Y en Costa Rica también en la maestría en psicología organizacional. Como les mencionaba, tenemos un ponente de alto nivel. Les pido mucho, aprovechen esta ponencia sobre coaching educativo. Y pues, ¿cómo vamos a estar trabajando? Todas las dudas que tengan, todos los comentarios, pues los vamos a estar guardando para el final. Al final vamos a dejar un espacio para resolver preguntas y algunas dudas que ustedes puedan tener sobre el tema de coaching educativo. Les pedimos y les recordamos mantener sus micrófonos en silencio, por favor, para no interrumpir la ponencia. Y pues bueno, no nos queda más que disfrutar y presentar nuevamente al maestro Martín Gerardo Fernández Díez. Adelante, maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la amplia presentación, pero bueno, hay veces que no se puede resumir tanto en una sola cuartilla, pero les agradezco mucho que hayas expuesto toda mi experiencia. Bueno, pues finalmente agradecer también a SICOR que me hayan invitado a este programa, a este webinar, para que pueda exponer un poco de la experiencia que tengo en este tema de coaching educativo, pero básicamente que es un tema fundamental ahora para el tema pues que estamos viviendo de estos entornos post-pandemia en donde pues el aprendizaje se vio seriamente afectado. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo a la presentación. Estimo estar 40-45 minutos comentándoles algunos temas y posteriormente daremos un espacio para las sesiones de preguntas y de respuestas. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a ir viendo algunas diapositivas. Vamos a iniciar entonces con unos antecedentes del contexto actual, ¿sí? Que finalmente vienen pues mucho antes de la pandemia. Ya hacia el año 2013, la Universidad de Oxford había hecho un trabajo, un análisis muy interesante que en su momento creó mucha expectativa y cimbró un poquitín a la comunidad educativa y empresarial, porque había comentado que hacia el 2030, ¿sí? Venía una fuerte tendencia, ¿sí? Hacia la transformación, esa transformación que luego ha sido conocida como la Cuarta Revolución Industrial, en donde se pronosticó que el 47% de los puestos laborales se transformarían o que incluso ¿sí? Desaparecerían derivados de esta transformación, de esta automatización o digitalización. Esto en su momento pues fue muy, pues inquietó mucho, ¿no? Porque cómo era posible que se preveía esto, pero finalmente pues estamos en el 2013 y se preveía que para el 2030 y como dijeron, bueno, puede cambiar el tema. Y sí ha cambiado, pero desafortunadamente se han acortado los tiempos derivados de la pandemia. Esta proyección al 2030, sí, hacía ver algo muy interesante que aquí quiero resaltar básicamente, ¿sí? Estas eran todas las áreas, ¿sí? Del estudio que hizo Oxford en función de cuáles eran pues sí, las áreas de las empresas o los sectores que se iban a ver más afectados por este tema, ¿no? Entonces estábamos viendo la transportación, todo lo que tiene que ver con transportación, con almacenaje, con toda la parte de retail, ¿sí? Con toda la parte de manufactura, de construcción, que eran los sectores que se iban a ver más afectados por estos procesos de automatización y digitalización, con incluso tasas mayores al 40% en el riesgo, ¿sí? De pérdida de estos puestos, ¿sí? Y vamos viendo pues todas las demás áreas que tienen que ver con administrativa,
venta al menudeo, con la administración pública, la parte financiera, la tecnología, en fin. Pero finalmente estamos viendo, ¿sí?, que el último de estos sectores, ¿sí?, que está en riesgo de esa automatización, bueno, no es de la automatización, más bien de la pérdida, ¿sí?, de puestos laborales, pues básicamente es como lo podemos ver aquí, que es la parte de la educación, que prácticamente es el que tiene la tasa más baja. Eso puede, para todos los que nos dedicamos a temas de educación y de formación, pues suena muy bien porque entonces no está en riesgo. Pero lo que sí es muy importante, y eso es de resaltar, es que se va a incrementar, se está incrementando ya el hecho, ¿sí?, de que las personas que se dedican a la formación, a la educación, pues van a tener realmente que redoblar sus esfuerzos para poder apoyar a todas estas áreas y a todas estas personas que están en proceso de transformación y que tienen que mejorar sus perfiles y que tienen que mejorar sus procesos de aprendizaje. El área de formación, de educación, pues derivado de la pandemia de manera abrupta, pues la tuvimos que transformar, ¿sí? Tuvimos que automatizar, tuvimos que virtualizar. Hoy es un claro ejemplo de esta situación, porque estamos reunidos más de 35 personas alrededor, en distintos lugares tal vez del país. Sé que por ahí también hay algunas personas que se conectaron fuera de México, lo cual les agradezco mucho. Y pues entonces podemos hacer estos ejercicios y podemos compartir esta información, conocimiento y podemos seguir avanzando. Entonces, estamos en un nuevo entorno. Finalmente estamos en un nuevo entorno que está marcado por un entorno global, un entorno de globalización, que con la innovación, que con la tecnología ha generado que esa proyección que hizo la Universidad de Oxford hacia el 2030 prácticamente ya se redujera. Hicieron un 2021, si no mal recuerdo, hicieron una estudio de esta previsión que hicieron y entonces ya comentaron que mucho lo que habían previsto para el 2030 pues ya se había cortado y algo ya se estaba dando y algo estaba ya previsto para el 2025 que prácticamente está a la vuelta de la esquina y al ritmo que estamos viviendo. Pero eso también, la innovación, la tecnología, el desarrollo, ¿sí?, de todo lo que hemos estado viendo que nos está sirviendo, está generando una alta competitividad, ¿sí? Porque todos estamos sobre lo mismo, sobre mejorar, sobre hacer cosas distintas, sobre aprender, etcétera. Y eso implica entonces que cada uno de nosotros, desde nuestros distintos foros de trabajo, de aprendizaje, de especialidad, pues tengamos que tener un nuevo perfil y competencias. También las empresas, las instituciones académicas están requiriendo un nuevo perfil de las personas que van a trabajar en las organizaciones. Independientemente de la parte técnica, que seguramente se tendrá que modificar y transformar, pero básicamente yo aquí noto tres habilidades que cada uno de nosotros, independientemente de lo que nos dediquemos, deberíamos ya de tener o empezar a trabajar y ya vamos tarde, ¿sí? El tema de la flexibilidad, el tema de la adaptabilidad y el tema de la creatividad. ¿Por qué? Porque finalmente nos tenemos que adaptar a todo este proceso de cambio que se está dando, ¿sí? Los cambios ya no van a parar y tal vez sean mucho más acelerados y los ciclos de cambio sean más cortos. Por tanto, entonces nos tendremos que estar adaptando constantemente, ¿sí?, a estos temas de mejora, de transformación y de adaptación. Y también tendremos que ser flexibles con las distintas formas de hacer, de interactuar, como ya lo hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, estábamos prácticamente hace 3 años, en marzo de hace 3 años, estábamos todos en un entorno que le llamaban normal, ¿verdad? Con todo presencial y que no veíamos que hubiera una posibilidad de cambio. Sin embargo, 3 años después, pues ya pasamos por un proceso de confinamiento donde nos guardaron prácticamente buena parte del tiempo y ahora estamos en procesos de reincorporarnos a la presencialidad o en esquemas híbridos. Entonces, nos tenemos que estar, ¿sí?, adaptando todo esto y tenemos que ser flexible con todo esto. Y seguramente algunos clientes nos pedirán que algunas cosas las hagamos presenciales, otras en remoto, otras híbrido, en fin, a distintos horarios, en distintos momentos. Por tanto, entonces tenemos que generar estas habilidades. Y la creatividad es
finalmente porque esta competitividad que está aquí hace que todos hagamos las cosas tal vez mejor o que tengamos que buscar nuevas y mejores formas de hacerlo. Y entonces el tema de creatividad se tendrá que estar trabajando. Simplemente esta plataforma en la que estamos hoy, el Zoom, yo particularmente hace 4 años, 5 años, tal vez un poco más, ya lo utilizaba porque pues el trabajo que yo desarrollaba mucho es en el ámbito internacional y yo ya trabajaba con esta plataforma y por ahí ya conocíamos el módulo en una versión antiquísima. Pero cuando viene todo esto, entonces estas herramientas como Zoom, como Moodle, entonces se han tenido que desarrollar a pasos agigantados y constantemente, ¿sí? Se están actualizando. Y si no, para muestra basta un botón, pues cada uno de ustedes que tienen un teléfono móvil, ¿cuántas veces en el mes se actualiza una versión, se actualiza algunas situaciones y constantemente estamos en este proceso? Y eso implica entonces un proceso de aprendizaje. Entonces, derivado de esto, tendríamos que replantear mucho de lo que estamos trabajando a nivel empresarial, pero a nivel personal también. Y una de las herramientas que utilizamos constantemente es FODA, ¿no? Este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y aquí la invitación es a ver cuántos de nosotros realmente hemos hecho un FODA. Y si no lo hemos hecho, un FODA personal, no un FODA para una empresa, no un FODA para un trabajo, un FODA personal. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a esto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y qué amenazas o riesgos nos trae que tengamos estas debilidades y que no podamos trabajar con las oportunidades que se nos presentan. Entonces, esta es una estupenda oportunidad, ¿sí? De que nosotros replanteemos esto y entonces hagamos nuestro listado, ¿sí? De debilidades que pueden generarnos riesgos, que nos pueden generar amenazas, que nos pueden generar, como a muchas personas ya derivados de este proceso de digitalización, de transformación de las organizaciones, pues de que se queden sin empleo y que se vean en la necesidad de manera improvisada o de manera abrupta, pues tener que cambiar a otro tipo de empleos o que para muchos que sí lo tienen planteado como una oportunidad, pues entonces es la oportunidad de asumir un emprendimiento, de buscar hacer lo que realmente queríamos, pero que no hacíamos porque, entre comillas, estábamos en esa zona de confort que nos daba temor dejar, aunque muchas veces, y yo lo he comprobado, no sé ustedes, pero esas zonas de confort realmente no son de confort, porque realmente en ellas no estamos a gusto, simplemente es que no queremos salir porque nos da miedo, nos queremos enfrentar a otras realidades. Pero a veces lo tenemos que hacer de manera abrupta, como lo he comentado. Derivado de esto, entonces, me di a la tarea de generar pues, una especie de métodos. A mí me gusta mucho utilizar acrónimos porque es una forma de que podamos realmente recordar y tener mucho más presente lo que hacemos, ¿sí? Y así aprendemos tal vez mejor, ¿sí? Acrónimos como FODA, acrónimos como GROW, como muchas cosas que vamos utilizando en nuestro trabajo y que nos es más fácil. En este caso, el acrónimo es DAC. ¿Sí? Son cinco palabras, 5 fases, ¿sí? Que nos permiten generar un proceso de transformación personal. Este DAC, ¿sí? Inicia con un proceso que se llama desaprender, ¿sí? Que es un proceso difícil, es un proceso al que nos cuesta trabajo, que a lo mejor nos han obligado a hacerlo de manera intempestiva, ¿sí? Pero es algo que tuvimos que desaprender de cómo hacíamos las cosas para aprender otro tipo de situaciones. Pero en este proceso de desaprendizaje, que no es más que desapegarnos, ¿sí? Y que este es un ejercicio interesantísimo que podríamos hacer todos, no solamente en el ámbito profesional, sino personal, mejor desapegarnos de muchas cosas que ya no nos sirven, de muchas cosas o de pensamientos o de actitudes, ¿sí? Que ya no utilizamos, que no nos están ayudando y que tendríamos que cambiar de esa perspectiva. Y entonces eso nos iba a permitir, ¿sí? Generar espacios para descubrir, ¿sí? Otras formas de hacer las cosas, otros conocimientos, otras oportunidades, otras situaciones. Tan sencillo, y a veces yo les digo, como
dejar de hacer la misma ruta que utilizamos para ir de un lugar a otro. A lo mejor pudiéramos hacer otra ruta y entonces veríamos otras cosas y encontraríamos otras oportunidades. Tan sencillo como eso, tan sencillo como mirar a nuestro closet, al lugar donde nuestros armarios, donde guardamos nuestra ropa y ver qué tantas cosas tenemos ahí almacenadas que no usamos, ¿sí? Entonces seguramente se van a encontrar cosas con que ya no usan, cosas que tienen por ahí alguna etiqueta de cuando lo compraron y que pues están esperando una buena oportunidad para estrenarlo. Y la oportunidad pues tal vez no llegue, pero a lo mejor tendríamos entonces que tomar estas acciones y estas decisiones de salir adelante. Ya que entonces descubrimos que hay otras cosas, otras formas de interacción, otras formas de conocimiento, otras cosas para innovar, entonces tendríamos que aprender para hacer eso nuevo, ¿sí? Si yo hacía algo de una manera y entonces ahora descubrí que lo puedo hacer de una manera mejor utilizando la tecnología, que cabe ahorita hacer mención, la tecnología la tendríamos que tomar como un aliado para hacer nuestro trabajo, para facilitarnos nuestras cosas. En la tecnología no la tendríamos que ver como un enemigo, ¿sí? Que nos puede esto, que dijo ese estudio, quitarnos el trabajo. Finalmente eso va a seguir y se va a transformar. Entonces, mirar mejor la tecnología como un aliado para que nos ayude a mejorar. Entonces, tendríamos que aprender esa tecnología, tendríamos que aprender un nuevo conocimiento y si ya tomamos la decisión, ¿sí? De emprender algo nuevo, pues entonces finalmente el aprendizaje tendrá que ser total, porque dejamos a un lado a lo mejor lo que veníamos haciendo para emprender algo distinto. Pero ahora aprender, tomar un curso, etcétera, no basta. No basta porque ya tenemos esta alta competitividad, ya tenemos personas que son más creativas a lo mejor que nosotros, ¿sí? Entonces, tendríamos nosotros que ir cada vez más, ¿sí? Haciendo evidente que ya tenemos ese aprendizaje, que ya tenemos un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, una nueva competencia. Y de ahí que está revistiendo una gran importancia estos procesos de certificación de competencias, ¿sí? Que sería la parte de las 2C que forman el acrónimo de DAC. Hay que certificar nuestro conocimiento, hay que certificar nuestra competencia laboral. ¿Para qué? Para que podamos evidenciar que ya tenemos ese conocimiento, esa habilidad, esa nueva actitud, ese nuevo valor, etcétera, ¿sí? Que entonces diga, ya lo tengo y entonces me puedo diferenciar de otros que no puedan hacer evidente con un documento que marque que somos competentes. Entonces, si hay tantas personas en la búsqueda de una posición, de un puesto, de un negocio, de una licitación, pues estarán tomando mejor acción aquellos que estén mejor preparados y que puedan hacer evidente esto. De aquí entonces que este acrónimo de DAC nos permite hacer este proceso, ¿sí? Que tendremos que estar repitiendo tantas veces como sea necesario, porque entonces tendremos que estar en un proceso constante de desaprender y de aprender. Y también, que aunque no está en este proceso, pero que básicamente es algo que nos pudiera ayudar a estar cerrando el círculo, que es reaprender. Porque finalmente, aunque yo ya aprendí algo, sale una nueva versión, viene una nueva actualización y tenemos que reaprender. Se da el caso también con los certificados de competencia laboral. Hay una actualización, pues tengo que volver a aprender las modificaciones a ese estándar y entonces me tengo que volver a recertificar. Y sería este proceso. Y así va. Estuve en Monterrey hace en febrero, en enero me parece, en enero. Estuve en un congreso de innovación educativa y ahí había un punto muy interesante que ya es un tema, es que el aprendizaje ya no va a acabar en la escuela, en una licenciatura, en una maestría, tal vez incluso en un doctorado, vamos a decir, en un entrenamiento técnico, sino que ya va a ser un aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Ya, aunque tenga la maestría, ya tendré que trabajar de nuevo. Mi caso personal, yo estudié mis posgrados ya hace bastante tiempo y pues todo esto ya está cambiando, entonces tengo que estar renovando, actualizándome en ese proceso, ¿sí? En cada cosa que nosotros queramos trabajar, tendrá que haber modificaciones a este sentido. Entonces, viene un clarísimo
proceso de transformación en el ámbito educativo, ¿sí? En donde, como ya lo marcamos, hay una necesidad de aprender nuevas habilidades, nuevas competencias. Pero también algo muy importante a los que estamos en el rol de educación, de formación, es que también es derivado de eso que hay un proceso de transformación, ¿sí? Ya cambia el rol, ¿sí? Del educador, de meramente transmitir conocimientos en base a un programa, en base a lo que uno pensaba que era lo que la persona tenía que aprender. Y tendríamos que migrar hacia un proceso de facilitación, de desarrollo de habilidades, conocidas como blandas, conocidas como transversales, y que ahorita, ¿sí? Con todo este tema que hemos atravesado de la pandemia y todo esto, y todo este proceso del cambio del nuevo entorno, pues estamos en temas emocionales, estamos en temas donde necesitamos mucha ayuda que no habíamos recibido en la escuela o que a lo mejor en un tutorial no nos van a dar. Entonces tenemos que trabajar con estas habilidades, con motivación, con resiliencia, con inteligencia emocional, con pensamiento analítico y cuestiones similares. La gran tendencia, y nos los comentó Freddy cuando leyó mi currículum, el tema de STEM. El tema de STEM es un tema que tendremos que trabajar. Se prevé que para el 2050 el 75% de las empresas y de las organizaciones educativas estarán trabajando completamente en temas de STEM. STEM también es un acrónimo que está en inglés, que tiene que decir que todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, ¿sí? Entonces, es un acrónimo también para que nos sea mucho más fácil recordarlo. Entonces, para allá va el tema. Entonces, nos tendríamos que ir preparando sobre esa situación. Entonces, hay que generar una conversión del perfil actual del educador y adquirir competencias profesionales que nos lleven a ese nuevo rol de facilitación, ¿sí? Yo les quiero recomendar, sí, y aquellos que les interese leerlo, yo con mucho gusto también se los puedo compartir porque lo tengo en PDF. Hay un libro que se llama Sálvese quien pueda. Es un libro que se escribió en el 2018 del escritor Andrés Oppenheimer. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque en su momento cuando me lo recomendaron, es que venía un capítulo, o viene en el libro un capítulo específicamente de cómo va a cambiar, porque se escribió en el 2018 cuando todavía no teníamos ni idea de la pandemia. Entonces ahí hablaba de cómo venía el proceso de transformación del tema de los formadores, de los educadores, ¿sí? Ya con cuestiones ya muy prácticas que universidades como Singularity en Estados Unidos o como empresas del área tecnológica decían de cómo iba a migrarse todo este tema. Ok, entonces era una previsión, pero hoy ya se dio. Entonces, es muy interesante que veamos, independientemente de esta lectura, algunas otras más de cómo está cambiando el rol del formador o del ámbito educativo con este nuevo entorno. Lo que no se tenía claro en ese 2018, en ese 2013 que se estaban dando estos estudios, es que en el mapa iba a estar la pandemia. Eso nadie lo esperaba, ¿sí? Y cuando se dio la pandemia se previó que era algo, pues, un mes, de 2 meses, algún tiempo corto, no prácticamente los 3 años que llevamos, porque hoy técnicamente pues no se ha declarado que se ha acabado la pandemia. Se ha disminuido y se pasó a la fase crítica, pero no se ha declarado que se ha terminado la pandemia. Entonces, esta pandemia, ¿sí?, generó que se cerraran una cantidad impresionante de centros educativos en todo el mundo. Se estima que alrededor de 1.600 millones de estudiantes, ¿sí?, en el momento más álgido de la pandemia, prácticamente en el 2020, ¿sí?, pues generó que pues se olvidaran prácticamente de la escuela, en tanto los centros, en tanto las universidades, pues se podían, ¿sí?, adecuar a este nuevo entorno. Entonces, y esta es una declaración del director de educación de UNICEF, ¿sí?, de que realmente entonces, en ese momento, era imperativo que se tenía que abrir las escuelas y mantenerlas abiertas, porque si no realmente iba a generarse un caos en el ámbito educativo, no solamente con la educación, sino con la parte pues mental, emocional de los niños y de las madres, de los padres, y porque realmente era un tema que realmente fue caótico y muy pocos países respondieron de manera acelerada.
La previsión, ¿sí? Derivado de esto que hemos visto, la previsión es que serán necesarios 11 años para recuperar el aprendizaje perdido derivado del impacto de la pandemia, particularmente en estudios que se han hecho en Iberoamérica. Iberoamérica abarca todo el continente americano y España por el tema de países que hablan español, que es el estudio que se hizo. Este estudio lo hizo precisamente la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿sí? Y vean qué interesante es, ¿sí? Y qué importante que entre las recomendaciones de este estudio, de este informe, ¿sí? Es que piden que se desarrollen los educadores las competencias profesionales que ayuden a recuperar el aprendizaje perdido. Entonces, forzosamente tendríamos que estar generando un proceso de reentrenamiento, ¿sí? De todos los que están en el tema educativo para que puedan adquirir las competencias que en su momento, hace muchos años o incluso hasta hace 5 años, no se tenían contemplados en los programas académicos para preparar profesores, para preparar docentes o incluso para los formadores en el ámbito empresarial. Entonces, se fijaron una serie de prioridades. Coincidentemente, ¿sí? En distintos escenarios se han fijado prioridades muy similares. Las primeras que les voy a poner de UNESCO y UNICEF, ¿sí? Es que hablan, ¿sí? Que la misión es recuperar la educación, ¿sí? Esto fue un estudio que hicieron en el 2021, ¿sí? Que era regresar a todos los niños a la escuela, por eso de alguna manera se aceleró este proceso, la recuperación de las pérdidas del aprendizaje y la preparación y apoyo de los docentes para obtener y desarrollar habilidades blandas, mucho enfocado a la competencia emocional. Y que incluso este proceso, ¿sí? De obtención de estas habilidades tendría que partir de un trabajo interno de cada uno de los docentes, porque pues también ellos están afectados en este tema emocional. Entonces hay que trabajar primero con uno para que después podamos proyectar esto. La Universidad Singularity que les hablé, que es pues básicamente una de las universidades enfocadas en el ámbito tecnológico más importantes a nivel mundial, ¿sí? Mencionaba en un informe de su fundador y autor del bestseller Abundancia, que también se lo recomiendo leer, ¿sí? Es que habría que tener 3 prioridades para enseñar a los alumnos. Y que mucho va en función de todo este proceso de recuperación del aprendizaje y de todo esto que viene del cambio del perfil y del cambio del entorno, y que también estamos trabajando con una generación de chicos distinta, ¿no? Entonces, ayudar a encontrar su pasión y desarrollarla. Fomentar la curiosidad y la cultura de hacer preguntas constantemente para incentivar la creatividad, que recuerdan que son una de las habilidades que son importantes que todos tengamos. Y la preparación y la tolerancia al fracaso, a ser empáticos, a ser resilientes y persistentes en sus metas. Llama mucho la atención que grandes pensadores del tema de management, como puede ser David Goldman, como puede ser Peter Senge, que tradicionalmente son escritores y trabajan mucho en la parte de las empresas y del management, se unieron para trabajar, ¿sí? La inteligencia emocional y el pensamiento sistémico, del cual son creadores cada uno de ellos, Goldman y Senge, para crear o para trabajar y desarrollar, ¿sí? Un proceso que están ahorita en fase piloto y de experimentación en Estados Unidos, sí, que le llaman el triple focus, ¿sí? El triple enfoque, es que precisamente se lleve al sistema educativo, que se lleven a las aulas, el que los docentes puedan trabajar con los alumnos estos temas precisamente de la inteligencia emocional, del pensamiento sistémico, de generar todo este pensamiento, esta capacidad de análisis en los alumnos, pero que también se le integre esa parte que se llama el triple enfoque, que es la parte social, esta parte de la empatía, esta parte de vernos, de que todos somos parte de un sistema en el cual pertenecemos, de que no nos podemos segregar, ¿sí? Y que tendríamos que acabar con muchas de estas prácticas que precisamente discriminan y que no incluyen a todos los que formamos parte
de este sistema, de esta sociedad y de este mundo. Entonces se está trabajando sobre esto, está muy, muy interesante. Ya sacaron una primera parte del estudio en un libro que se llama Triple Focus, ¿sí? Pero es básicamente esto. Y entonces se está trabajando, lo están mejorando, y esa es la nueva tendencia. Hacia allá viene el tema. Entonces, vemos que en vez de preocuparnos por qué voy a enseñar, porque antes era ir a ver qué te voy a enseñar o preparo mi clase para ver qué les digo en la próxima sesión, tendríamos entonces ya que ocuparnos, ¿sí? De qué y cómo van a aprender los sujetos de aprendizaje. ¿Qué van a aprender en el sentido de qué necesitan, ¿sí? En base a este nuevo entorno? Y cómo lo van a aprender en función de las áreas de aprendizaje, cómo aprende una persona si tiene más afinidad a lo visual, a lo auditivo, a lo kinestésico, cómo aprende. Entonces tendríamos que preparar, sí, toda esta formación en base a que podamos satisfacer cada una de estas pautas. Entonces este es un tema fundamental, que es un cambio de mentalidad tremendo. Por eso digo que el cambio empieza en uno mismo para que después entonces lo podamos proyectar. Yo no sé si, y vean esta escena, los que sean docentes, los que sean formadores, o sea, incluso, aunque no lo sean, ¿verdad? Pero que agobiados por el trabajo. No sé si se han sentido así, que bueno, ya no ven la luz, ¿sí? Hay gente que me dice, es que esto del home office ya me partió, ¿sí? Antes añorábamos trabajar en casa y decíamos, yo no tengo que ir a la oficina si lo puedo hacer en mi casa, pero ya añoramos ya a lo mejor regresar a casa o cambiar estos entornos. Si te has sentido así, ¿sí? Entonces nosotros veíamos eso y también en su momento, ¿sí? Llegamos a este proceso de ya basta de webinars y de Zooms y de Meets y de Modules y de esto y de... Yo acabé con la garganta deshecha entre el marzo del 2020 y diciembre del 2020. Deshecha, ¿sí? Por todo este trabajo que estábamos haciendo. Entonces encontramos, ¿sí? Que en el coaching educativo era una herramienta muy importante para aprender, ¿sí? Y enseñar mejor, ¿sí? Y vuelvo a insistir, en aprender porque nosotros somos los primeros que tenemos que generar un cambio en nosotros de mentalidad, ¿sí? De procesos, de actitudes, para que entonces eso nos lleve a encontrar, a descubrir estas nuevas formas de cómo podemos enseñar mejor. Este coaching educativo, básicamente tendríamos que, pues, partir, y aquí muy brevemente les voy a decir a los que no saben qué es coaching, y también lo quiero poner en claro, porque el coaching es un término que ya viene de hace muchísimos años y también se ha trabajado mucho y también se ha desvirtuado mucho, ¿sí? Pero el coaching, pues, es realmente, según uno de los grandes creadores y gurús del tema de coaching, Timothy Galway, ¿sí? El coaching consiste en que cada uno de nosotros podamos descubrir nuestro potencial para mejorar nuestro rendimiento. Pero esto lo hacemos a través de esa figura de un coach, una persona, ¿sí? Que está entrenada, que está preparada para acompañarnos en este proceso, ¿sí? De descubrir este potencial, de ayudarnos a mejorar, ¿sí? Entonces el coach, más que resolverle la vida a las personas, le va a ayudar a aprender, ¿sí? Más que enseñarle cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces es un tema importante, ¿sí? Entonces vamos a acompañar en el proceso a las personas para que puedan aprender a descubrir su potencial, para que puedan encontrar las respuestas que se les hacen difíciles, ¿sí? O que no han tenido un momento o que no han encontrado las personas que les ayuden a descubrir esto, ¿sí? Entonces, para maximizar su rendimiento, para encontrar una solución, para hacer las cosas mucho más ágiles, etcétera. Puede haber infinidad de objetivos que queramos lograr a través del coaching. Pero es básicamente, y ponerlo en palabras más sencillas, es un método para llevarte de una situación actual a una situación deseada, tal vez requerida, en un tiempo determinado. Entonces son estos elementos básicos que tenemos en el método de coaching, ¿sí? Que haya una realidad que queremos mejorar, que queremos cambiar. Y a partir de eso, entonces, definir, descubrir, ¿sí? Y prácticamente planear
¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar? ¿Por qué necesito llegar? Porque lo necesito, porque lo quiero. Y en un tiempo determinado. Eso es un tema fundamental. Hay que ponerle un tiempo para que entonces realmente podamos medir el logro del objetivo o el avance. Ya clarificando este tema del coaching, es bueno, entonces ahora, ¿cómo lo podemos aplicar al ámbito educativo? ¿Sí? Y les quiero aquí poner algunos principios que son básicos del coaching educativo, ¿sí? En donde vamos a trabajar prácticamente todo esto, un acompañamiento, un diálogo, habilidades, objetivos, procesos, motivación, desempeño, pero básicamente en el desarrollo de competencias, ¿sí? En el desarrollo de competencias para que aprendamos a escuchar de manera activa, ¿sí? Para que aprendamos a formular preguntas, para que aprendamos, ¿sí? A cómo podemos gestionar las emociones, ¿sí? A cómo podemos desarrollar o entender el término de la empatía, ¿sí? Y más allá de la inteligencia emocional que pues, ha retomado, que no es un término nuevo, ni mucho menos, pero que retomó ahorita una gran forma, pero que también ya se ha transformado. Entonces ahora, pues algunos están aprendiendo inteligencia emocional, pero los que ya habíamos trabajado estos temas, ¿verdad? Entonces ahora estamos en algo que ya se transformó y que ahora se llama agilidad emocional. Entonces ya no solamente es gestionar las emociones, sino hay que hacerlo de manera ágil. ¿Por qué? Porque el entorno nos lo está demandando, agilidad en los procesos, ¿sí? Descubrir el potencial de los sujetos de aprendizaje, que le llamamos a todas las personas con las cuales nosotros estamos aportando conocimiento, toma de conciencia, que es fundamental, es uno de los principios del coaching aplicado a la parte educativa, pues definitivamente tomar conciencia de esa situación en la que estamos y que necesitamos cambiar, ¿sí? No vamos a generar cambios en nuestra persona hasta que no tengamos conciencia de que lo necesitamos, lo requerimos o queremos. No lo vamos a cambiar. O será muy complejo o será muy desgastante. El tema es que el coaching educativo va a ayudar a estos procesos de transformación con el menor desgaste, ¿verdad? Podremos entonces trabajar con las personas el tema del empoderamiento y el tema de la responsabilidad, que son también factores críticos cuando estamos en un proceso de cambio. Tenemos que hacernos dueños de nuestro proceso. Esto es algo fundamental. El coach no es el responsable del cambio de la persona. El coach es la persona que va a acompañar a que la persona pueda lograr ese cambio, a que la persona no desista en esta intención. Pero la responsabilidad del cambio, el que tiene el protagonismo, pues es la persona que está en este proceso de cambio, ¿sí? O que intenta estar en este proceso de cambio. Y finalmente, es entrar en un proceso de lo que se llama feedback, ¿sí? O que es una retroalimentación constante de cómo va el avance, qué se está haciendo mal, o a lo mejor lo que en su momento, cuando hicimos el primer plan, ya no lo vimos de esta manera coherente, nos estamos encontrando con obstáculos, nos estamos encontrando con dificultades y a lo mejor tenemos que tomar otro tipo de caminos, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer un proceso de feedback de alguna manera, ¿sí? Y finalmente motivación, esto que yo les decía, para estar trabajando de manera constante con la persona para que no desista en su proceso, ¿sí? Entonces, ya entendiendo estos principios, que como ustedes ven, pues los tendríamos que trabajar primero desde el lado del coach para que entonces podamos hacer esto. Y aquí hay un punto muy importante que yo hace muchos años en mi formación de coach en España, un mentor que yo he tenido, me dijo algo que me ha quedado muy claro y siempre lo comparto. El aprendizaje pasa por el cuerpo. Y esto quiere decir que yo lo tengo que vivir primero para que después yo lo pueda explicar, yo pueda acompañar, yo te pueda decir, no es difícil, hazlo, yo te acompaño, yo ya lo viví, entonces te voy llevando, ¿sí? Pero si yo no lo hago, yo no te puedo decir que es fácil, que no te preocupes, que sí lo vas a lograr, si yo no lo he vivido. Hay que trabajar con eso. El aprendizaje pasa por el cuerpo primero, para que lo vivamos, para que lo sintamos y entonces podamos decir, ok, yo ya lo viví. En el ámbito educativo, ¿sí?
Y pongo estos gráficos para que lo podamos ver. El ámbito educativo, el coaching educativo lo podemos manejar desde el punto de vista uno a uno, el coaching tradicional, que es cara a cara, ¿sí? ¿Sí? Y lo podemos también manejar de manera grupal, y lo podemos manejar presencial, y lo podemos manejar también virtual, ¿sí? Entonces, ya está en todas estas gamas, y por eso puse todos estos ejemplos para que lo tuviéramos más gráfico, ¿sí? Entonces, un proceso, ¿sí? A través del cual una persona o un grupo de personas son puestas bajo la guía de un coach que los observa, que los asienta, que los orienta, que los acompaña, que los motiva, que los evalúa, que mide el avance y el logro del objetivo durante un periodo determinado. ¿Para qué? Para que esa persona o ese grupo de personas entonces alcancen metas específicas de aprendizaje y lograr el máximo rendimiento posible. ¿De acuerdo a qué? A sus capacidades, a sus recursos y a las habilidades de cada quien, e incluso al ritmo de cada quien. Y aquí hay un tema fundamental que tenemos que tener muy claro. El coaching nos sirve para muchas áreas. Sí, procesos de coaching podemos ser para muchas áreas, ¿sí? Pero particularmente, ¿sí? Y esto quiere decir que lo podemos manejar en muchas áreas, es porque un coach personal, un coach de equipos, un coach ejecutivo, podrá trabajar distintos objetivos de distintas áreas que la persona necesite, pero en el ámbito educativo nos vamos a focalizar siempre en que esas metas que se van a trazar y se quieran lograr sean para la mejora del aprendizaje, ¿sí? Para potenciar el aprendizaje, o incluso para descubrir, ¿sí? En un momento dado, aquellos elementos externos o ajenos a la persona que está tomando el proceso de coaching y que está incidiendo en su aprendizaje, que eso puede ser factores externos, que puede ser familia, que puede ser amigos, que pueden ser también, pues en su momento, algunas personas que no ayudan, o algunos procesos que no nos ayudan a que la persona pueda mejorar en su aprendizaje. Bien, ahora, ¿cómo hacemos esto? Y aquí es donde quiero yo ya, adicionalmente de esto que llevamos, compartirles, ¿sí? Algunas herramientas o métodos de cómo lo podemos aplicar. Esto es muy sencillo, en base a que tenemos muy poco tiempo, pero bueno, al que le puede interesar, ya daremos más información de cómo podemos avanzar en el tema. La primera herramienta que les quiero compartir es el método de cómo lo podemos aplicar. Sí, hemos hablado que el método de coaching, o sea, el método que es más fácil, ¿sí? Que es un modelo que se llama GROW, que igual volvemos a hacer, es un acrónimo, ¿sí? De palabras en inglés, porque este método se desarrolló en Estados Unidos, pero que el modelo GROW es el modelo que se ha utilizado con éxito en los procesos de coaching educativo en España, en Argentina y en Estados Unidos y en otros países donde ya el tema de coaching educativo va mucho más avanzado, ¿sí? Entonces el modelo GROW es el más sencillo, ¿sí? Y aquí podemos ver cuáles son las fases, qué hacemos en cada una de las fases y qué actitud necesitamos o queremos trabajar. Pues básicamente este acrónimo, como lo pueden ver aquí, son las siglas de palabras en inglés, pero aquí está la traducción. Entonces vamos a hablar del español. Entonces, primero tenemos que fijar la meta, qué es lo que queremos lograr, ¿sí? A dónde quiero ir y por qué quiero ir, para qué quiero ir allá, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo, ¿sí? Eso me va a generar motivación y ilusión de que ya tengo algo por el cual yo tengo que trabajar, ¿sí? ¿Qué quiero? Pero lo importante es fijar ese punto de inicio y el punto final, que es la meta, y luego marcar los tiempos. Entonces, ¿dónde estoy ahora, perdón? Y esto es lo que yo les decía de la toma de la conciencia de en dónde estoy y por qué necesito o para qué quiero cambiar. Es la aceptación, ¿sí? Y eso es un punto fundamental, no solamente para estos procesos de coaching, sino los que han estudiado inteligencia emocional o lo vayan a hacer, eso parte de que nosotros, la gestión de la emoción, parte de que yo la reconozca, de que yo la acepte. Si estoy enojado, tengo que aceptar que estoy enojado, ¿sí? Yo no puedo gestionar la emoción de que estoy enojado si yo no acepto que estoy enojado. Es un principio básico, entonces hay que trabajar con ello. Posteriormente, logrado esto, entonces, ¿qué opciones tengo para lograr esta meta?
Y entonces vemos las opciones y se genera un plan de acción para ese lugar. Y aquí hay completa libertad de imaginación, de creación sin límites. Nada más que entonces aquí el coach interviene para enfocar y para centrar y no divagar de que yo quiero hacer esto, yo quiero ser presidente de la República. Ah, muy bien, perfecto, pero entonces primero tienes que trabajar en lograr terminar este grado académico y después ya pensarás lo que sigue. Entonces nos centramos en eso. Primero termina este grado académico y después entonces vamos viendo qué tipo de formación vas a ir requiriendo, qué acciones vas a hacer para que tú llegues a esa gran meta que tienes por allá, que es mejor ser presidente de la República o la que tú quieras. Pero que si es muy lejana, que si no sabemos si se va a poder lograr, entonces tendríamos que ir acotando para que las brechas sean más cortas y también eso nos vaya ayudando para que vayamos cosechando esos éxitos y vayamos reforzando la motivación y la confianza. Pero esto no se puede lograr, ¿sí? En ningún proceso de coaching se va a lograr si no tenemos la voluntad de hacerlo, el compromiso para hacerlo, ¿sí? Si yo no me hago responsable del proceso, no me comprometo y solamente digo, ay, sí lo voy a lograr y sí lo voy a poner, queda en eso, cualquier intención que tengamos, como las que todos tuvimos a lo mejor en diciembre, cuando terminó el año y decimos el próximo año voy a hacer esto. ¿Y cuántos hoy, 8 de marzo, han logrado algo o ya han ido avanzando en esas metas que pusieron? Y a lo mejor tendríamos que volverlas a retomar o volverlas a redefinir, porque es un proceso común en el humano que cuando no trae un proceso de acompañamiento, un compromiso, una responsabilidad, va a ser difícil que trabajemos en ello. Entonces, este es el modelo, así muy sencillito lo platico, que lógicamente trae un proceso de entrenamiento y de práctica, ¿verdad? Porque todo esto es con práctica, ¿sí? Entonces, vamos logrando esto. Pero esto es para darles un ejemplo muy concreto, ¿sí? De cuáles son las fases de una sesión de coaching para que nosotros podamos llevar a la persona a lograr sus objetivos. Otra de las herramientas y muy enfocadas al ámbito educativo, esta herramienta que se llama la rueda de la vida es una tradicional y prácticamente, podría decir que forzosa herramienta que tenemos que utilizar en todo proceso de coaching, pero en este caso está enfocada al ámbito escolar, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es una herramienta, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar para que puedan entonces definir del 0 al 10 en cada uno de estos puntos. Esto es variable, ¿no? Yo puse esta, pero le podemos cambiar aquí algunos conceptos, dependiendo del entorno, dependiendo de la situación. Entonces podemos ir cambiando algunos. Pero bueno, de 0 a 10, ¿cómo es la relación con los compañeros? ¿Cómo es su creatividad? ¿Cómo es su fuerza de voluntad? ¿Sí? ¿Cómo es el manejo de sus emociones? ¿Cómo es su participación en clase? ¿Cómo es su relación con profesores? Entonces, esto nosotros, ¿sí? Como en el ámbito de coaching educativo, lo vamos observando, lo preguntamos al sujeto de aprendizaje y después nosotros a lo mejor lo vamos comprobando a lo largo de las sesiones, pero nos da un parámetro de que la persona se dé cuenta, ¿sí? En dónde está mejor, es un poquito como un proceso de FODA, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? Ver dónde están mis debilidades, dónde es urgente empezar a trabajar, dónde es crítico para que cualquiera de estos elementos estén incidiendo en que yo no tenga un aprovechamiento o el aprendizaje pueda ser distinto. Le repito, los elementos pueden cambiar, ¿sí? Y entonces lo podemos adaptar dependiendo de las necesidades, ¿sí? Entonces va de 0 a 10. La idea es que yo aquí voy marcando, pues aquí va un 8, aquí va un 4, aquí va un 6, aquí va. Entonces, vamos a ir marcando el puntaje de cada uno y entonces luego vamos con una pluma, vamos a ir uniendo los puntos, ¿sí? Vamos a ir uniendo los puntos de los puntajes que me dieron. Y entonces la idea, y por eso se llama la rueda de la vida, la idea es que nosotros vayamos trabajando con esto de tal manera que la rueda pueda ir teniendo, ¿sí? Una circunferencia, no importa que si es de puros seises, pero que logremos que haya una circunferencia para que haya una estabilidad, porque seguramente cuando lo aplicamos por primera vez, pues habrá un 10, habrá un 4, habrá un 2, habrá un 7, entonces la rueda
realmente no va a ser rueda. Entonces, imagínense lo complicado que sería que un auto, ¿sí?, avanzara con una rueda que no es circular, que no tiene una circunferencia que pretende, ¿sí?, que llevemos un paso sin tanto atropellamiento. Pero si tenemos una rueda que fuera cuadrada, que fuera triangular, que fuera octagonal, pues imagínense. Entonces el proceso como es, eso es desgastante, eso hace que vayamos lento, eso hace que nosotros vayamos en temas de frustración. Entonces, este es un ejemplo también de una herramienta que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra herramienta que podemos hacer. En base a todo esto que hemos platicado, ¿sí? Nos dimos a la tarea en el 2021 de poder aportar algo a mejorar esta calidad de la educación, o la calidad, no solamente la calidad, sino también, pues, en generar estas herramientas para ayudar a los sujetos de aprendizaje a que pudieran mejorar. Entonces, se hizo el diseño y el desarrollo de un estándar de competencia laboral, ¿sí?, para la gestión de procesos de coaching educativo, ¿sí? Este estándar en su momento fue revisado y fue avalado por la Secretaría de Educación Pública de México a través del Consejo de Normalización y Certificación de las Competencias Laborales, mejor conocido por CONOCER, ¿sí?, para ser utilizado con fines de certificación. Entonces, hicimos este proceso. ¿Qué conlleva este estándar? Básicamente, este estándar lo que quiere es que el candidato que se evalúe para certificarse en este proceso de gestión de coaching educativo, pues demuestre sus habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes para hacer estos procesos, para ayudar a las personas, ¿sí?, a desarrollar, ¿sí?, sesiones de coaching en contextos educativos, ¿sí?, a que acompañe, oriente, evalúe y dé seguimiento a procesos de aprendizaje, que no termine en el aula, sino que podamos seguir en este proceso. Y esto es muy interesante porque ya muchas personas que han avanzado en ese proceso de certificación, pues ya prácticamente, independientemente del aula o de dar cursos, ¿sí?, ya trabajan uno a uno en estos procesos de seguimiento. Entonces han encontrado una oportunidad de una mayor empleabilidad, porque pues una cosa es el docente en el aula y el otro es el tema de cómo pueden dar seguimiento y generar pues también un nuevo potencial y uno generar también habilidades. 3 elementos son los que componen el estándar básicamente, que es facilitar el proceso de coaching al sujeto de aprendizaje, saber cómo desarrollar una sesión de coaching educativo con el sujeto de aprendizaje y finalmente evaluar el proceso de mejora del aprendizaje, ¿sí? De tal manera que cerramos el círculo, desde cómo se tiene que hacer el proceso, cómo implementarlo, llevarlo a cabo y cómo medirlo o evaluarlo, ¿sí? Básicamente. Cosas interesantes adicionales a estas que yo les he platicado es que en su momento, cuando se desarrolló, ¿sí?, fue el primer, no sé si todavía hay alguno más, pero por lo menos en ese momento fue el primer estándar que se diseñó y se autorizó para evaluarse a distancia. Esto quiere decir que terminando la pandemia, el estándar se seguirá evaluando de manera a distancia, ¿sí? Todo el proceso del desarrollo de coaching, de hecho, lo hicimos a distancia, lo hicimos en vía remota. Nunca nos vimos de manera presencial todos los que trabajamos en el proceso. Entonces, así se autorizó. Entonces, todo se hace a distancia y eso también nos ayuda bastante porque no tengo que trasladarme, porque yo puedo ayudar a una persona que esté en otro lugar, etcétera. El mes pasado, ¿sí?, ya tuvimos nuestro primer certificado en Costa Rica, ¿sí? Ya tenemos en Colombia. Entonces, eso nos ha ayudado. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta parte de la virtualidad. Y adicionalmente, independientemente del certificado de conocer, ¿sí?, esto, como puede ser aplicado a nivel internacional, ¿sí?, es un estándar que tiene esa connotación internacional y por tanto, entonces, puede tener o es elegible a una certificación adicional del Instituto Hispano de Utah que avala y homologa este estándar, porque pues finalmente este tema de coaching educativo es un tema que ya se trabaja de manera intensa en Estados Unidos y pues ya tuvimos también el aval para hacerlo. Ok. Yo quiero dejarles
un concepto. Quiero que ustedes este concepto más que a Jorge se lo aprendan, porque es una palabra en inglés, porque así es, learnability, a Jorge nunca la han escuchado, es un término nuevo. Pero lo que yo les quiero decir, y es lo que quiero dejarles en sus mentes, la invitación para que lo hagan, ¿sí? Quiero dejarles esa curiosidad y esa capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse empleable a largo plazo, para que si ustedes les apasiona lo que hacen, entonces vayan trabajando con eso para que esa competencia sea desarrollada cada vez más, ¿sí? Esto de ser empleables a largo plazo o de tener esta capacidad de estar, de flexibilidad, de adaptabilidad y de estar en constante aprendizaje, es algo que tenemos que hacer porque hoy el entorno es de constante cambio de los métodos de trabajo, de nuevas herramientas, de nuevos procesos tecnológicos. Esa es mi invitación para cada uno de ustedes, de que puedan entonces de aquí en adelante, si es que no la tienen, tener esa curiosidad y generar esa capacidad de estar en constante aprendizaje. Y finalmente, mi última recomendación ya para cerrar es que igual que ellos que ya están aquí mostrando su certificado de coaches educativos, ustedes también se formen y se certifiquen para transformarse. Muchísimas gracias por escucharme. Yo dejo aquí las redes sociales donde tanto ASICOR como IFIC nos puedan encontrar y podamos estar en contacto. Muchísimas gracias por escucharme. Al contrario, maestro, muchísimas gracias a usted por dedicarnos estos minutos para compartirnos el tema de coaching educativo, un tema bastante interesante, desde una perspectiva diferente a la que por lo menos yo conocía. Agradezco, y en nombre de SICOR agradecemos la oportunidad que nos ha brindado el día de hoy de poder escuchar su opinión al respecto y sobre todo las recomendaciones, bastantes recomendaciones, no solo del proceso de coaching, sino de los libros, sino de la forma de pensar. En los comentarios, adelante, no sé si hay alguna pregunta que quisieran ustedes manifestar. Por el momento, hasta ahora, maestro, muchas felicitaciones por parte Gracias. del auditorio. Excelente ponencia, agradeciendo su participación, coincidiendo con usted en muchos de los comentarios que fue realizando a lo largo de la plática. Entonces, hasta ahorita bastante bien el público, contento con la plática y pues no era de esperarse, ¿no? Bastante Muchas bien. gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Hasta ahorita siguen llegando felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, maestro, yo sí tengo preparada una pregunta aprovechando que hay un pequeño espacio. Si yo quisiera empezar con este tema de coaching educativo, ¿no? Yo en mi caso soy docente universitario, estoy también en temas de STEM, pero ¿cuál sería el primer consejo? Primero, hacerme coaching a mí, que yo reciba coaching de alguien más y después ya entonces ver el proceso de certificación? ¿O qué recomendaría Bien. para poder empezar? Estupendo. Muchas gracias, Freddy, por tu pregunta. Mira, el estándar, particularmente el estándar de coaching educativo, ¿sí? Está diseñado o fue pensado precisamente para personas que no tienen experiencia en procesos de coaching o que a lo mejor nunca habían escuchado el término de coaching y mucho menos aplicado al ámbito educativo. Por eso entonces el estándar está diseñado para que la persona primero aprenda, ¿sí? ¿Qué es el coaching? ¿Cómo se tiene que aplicar? Lo practique, por eso es la facilitación para el entendimiento del proceso de coaching y cómo lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿sí? Lo primero que tendríamos que trabajar con las personas es el generar ese cambio interno, como dijimos, esa toma de conciencia, decir, oye, ok, yo necesito cambiar y si yo quiero ayudar a otros a que cambien, pues yo soy el primero que tendría que iniciar ese proceso de cambio interno, ¿verdad? Yo no puedo decir, tú cambia, pero yo no, o yo te digo que cambies, pero yo no. Es un proceso natural, ¿sí? Entonces, todos los procesos de coaching inician con un proceso de generación y de toma de conciencia propia interna para que podamos entonces, a partir de ahí, proyectar esto y ayudar a los demás a cambiar, ¿sí? Porque vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si a mí me cuesta mucho trabajo, ¿sí? Tomar cursos en el internet y entrar a una plataforma y hacerlo de manera síncrona y demás, a mí me cuesta trabajo o no lo quiero hacer,
pues ¿cómo yo puedo venir a decirle a otras personas que lo hagan y decirles que es fácil, ¿verdad? Si yo no lo hago, si a mí me cuesta trabajo o yo desisto o a mí no me interesa. Yo no puedo entonces acompañar a una persona en un proceso para potencializar su aprendizaje cuando yo mismo o no lo he vivido, o no lo quiero vivir, o ya me costó trabajo. Entonces tendríamos que entrar en ese proceso, ¿sí? De que nosotros mismos trabajemos primero para que después acompañemos a las personas, ¿no? Básicamente ese sería el punto para trabajar. Y esto se aprende con la práctica, no es de que ya lo aprendí y mañana soy experto, ¿no? Definitivamente. Yo llevo 17, 18 años trabajando el coaching y todo, ya lo sigo aprendiendo y sigo trabajando y me sigo recertificando. En fin, esto es un trabajo continuo, como lo dijimos, ya es la formación a lo largo de la vida. Correcto, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas, Julieta, un gusto saludarte, Julieta. Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Nos pregunta, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto dura el curso de coaching educativo? ¿Cuánto tiempo se requiere? Bueno, a ver, el curso como tal de coaching educativo o sea, puede variar. No tenemos unas horas determinadas porque es un proceso que nosotros damos de manera muchas veces personalizada. Tenemos montado un curso de manera asíncrona, pero ese es para personas que ya tienen conocimientos de coaching y que entonces no necesitan un acompañamiento. Yo lo que recomendaría es que todas las personas que les interese trabajar este tema de coaching hicieran primero una evaluación diagnóstica para que a partir de ahí saber entonces cuál es el estatus que tiene la persona en cuanto a conocimiento de los temas y que entonces nosotros le pudiéramos recomendar determinada formación, ¿sí? Y en función de eso, y entonces ya le pudiéramos dar, porque también pudiéramos trabajar muchas cosas con este método de aula invertida, en donde nosotros trabajamos que la persona avance de manera autodidacta, porque acuérdense que ya dije que hay que ver cómo aprendemos, y hay gente que le gusta trabajar de manera autodidacta, y entonces, bueno, pues van avanzando y entonces pueden ir mejor. Entonces, mi primera recomendación es hacer una evaluación diagnóstica para saber cuál es el estatus, ¿sí? Esa situación actual que tenemos y en función de eso hacer un plan de acción. Pero como tal, el curso que está en plataforma realmente es un curso que nos da los elementos básicos y dura 12 horas. Correctísimo, muchísimas gracias. Pues sí, me queda claro. Muy bien, Julieta, espero que hayamos aclarado tu duda. Bueno, maestro, no sé si hay alguien más tiene alguna pregunta que quisiera compartir, quisiera escribir. ¿Se puede formar en línea? Pregunta también al Moreno. Entendí que sí. Sí, toda la formación puede ser en línea, maestro. Sí, de hecho todo es en línea, no hay nada presencial, todo es en línea. La formación, la evaluación, todo el proceso de certificación, todo es en línea. Así está autorizado, así está diseñado. Perfecto. Nos preguntan si de alguna manera puede ser válido esta certificación para el USICAM. USICAM. Sí, si no me equivoco es el sistema de la SEP. Bueno, sí, finalmente pues presentan el certificado de la SEP y seguramente les valdrá, porque finalmente el certificado que se entrega es el certificado de conocer y entonces tiene validez oficial y seguramente lo hacen. De hecho, está diseñado para eso, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos el estándar, algo que nos hizo mención el conocer es que era una herramienta estupenda para que entonces los docentes sí pudieran actualizar sus competencias. Entonces, seguramente es algo que les va a funcionar bastante. Claro que sí. Maestro, si nos pudiese compartir nuevamente la liga para colocarla en chat, si no, ahorita se las comparto también por aquí, porque están preguntando por Liga de la página de a la IFIC. página de IFIC es Sí, www.IFIC, así como está escrito aquí en mi pantalla, Asociación Iberoamericana de Formación y Certificación. AIFYC.EDernesto U de uva. ¿Sí? Mejor algo no es muy común, EU, pero es que es un sitio que está alojado en la Unión Europea porque la asociación se creó en España. correcto. Nos preguntan también por certificaciones en Colombia.
¿De Vale. coaching educativo? Bueno, Sí, siendo en línea, pues la pueden tomar desde donde sea. Ya tenemos nuestros primeros certificados en Colombia y en Costa Rica. Todo el proceso se hizo en línea, entonces lo podemos hacer. De cualquier manera, les comento, tanto en Costa Rica como en Colombia, tenemos representantes y también podrían acudir a ellos, pero este proceso va todo en línea. Pero adicionalmente hay otro, pues si les interesa trabajar otros temas que tienen que ver con formación y educación, pues también escriban a la página, ahí hay un área de contacto, escriban lo que necesiten y con mucho gusto les van a atender dependiendo del área de donde estén escribiendo. creo que sí. Y sí, SICOR trabaja de la mano con IFIC, con el maestro Martín. También pueden escribirnos al correo Correcto. info@sicor.com.mx y podemos también ahí apoyarles a resolverles todas estas dudas junto con el maestro Martín. De Excelente. acuerdo. Vamos revisando aquí si hay alguna pregunta más. Bueno, referentes a los costos, eso igual se puede consultar en las páginas. Y la validez de conocer, ya lo mencionamos también. Y pues A ver, bueno, nada más queda palabras de agradecimiento. Maestro, no sé si estoy, guste agregar algo. estoy bien, perdón, estoy viendo aquí una palabra, una persona que Sergio está preguntando que si este nuevo estándar es similar al de coaching organizacional de conocer. Bueno, aclaro el tema. Estándares de coaching hay muchos. Lo que va cambiando es la metodología que se utilice para la sesión de coaching y el punto fundamental es que en el caso de coaching educativo, el único tema con el cual se trabaja para ayudar a la persona es el ámbito educativo. De hecho, el resto de los estándares de coaching, sí, ya sea ejecución de sesiones de coaching transformacional, de nutrición, de finanzas, todo esto, incluso la figura es coach y coachee. En el caso del estándar de coaching educativo es coach y sujeto de aprendizaje, porque precisamente lo que se pretende lograr con el método de coaching es que acompañemos a esa persona en mejorar sus procesos y su potencial de aprendizaje. Esa sería la básica, pero seguramente si coaching organizacional se refiere al 204, también se utiliza el mismo método Grow, y entonces hay muchas personas que ya tienen el 204, y entonces al ya estar certificados en el 204, 234, pues les es mucho más factible porque ya conocen toda la parte de coaching, nada más hay que entonces alinear la parte que tiene que ver con lo educativo. Correctísimo, muchas gracias. Nos están preguntando sobre los libros que mencionó, cómo podrían contactarse con usted. Les acabo de poner el correo de gestión @ific.eu, que es Correcto, una forma. ahí También ahí, está. ahí, ahí lo pueden Ahí solicitar. está muy bien. Sí, yo con mucho gusto les ofrezco el de Sálvese quien pueda. El que les comenté de Peter Senge, yo lo tengo, pero lo tengo en físico porque es un previo de un estudio que me enviaron de Estados Unidos y no sé si lo tengan a la venta aquí en México, pero se los investigo y si no, pues les mando los datos con muchísimo gusto. Claro que sí, El de abundancia también lo tengo en PDF, también se los puedo compartir con mucho gusto. excelente. Pues nuevamente les invito a todos los asistentes, por favor, sigan en las redes sociales a IFIC para que podamos estar pendientes de toda la información. Sigan también a SICOR para también los interesados para la certificación. Pues maestro, nuevamente a nombre de SICOR, agradecer nuevamente su participación, su ponencia el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes que me acompañaron, que me escucharon y básicamente a todo el equipo de SICOR por apoyarme para lograr este evento. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Sigan pendientes de nuestras redes sociales para los siguientes eventos. Estamos preparando nuevos webinars, estamos preparando también por ahí nuevas sorpresas para ustedes. Entonces síganos también en redes sociales. Mi nombre es Freddy Mesh, un gusto haber trabajado con ustedes. Hasta luego, todos, muy buenas noches. Hasta luego. Un abrazo hasta donde estén.